Entonces se llama double porque acepta o tiene el doble de precisión que un float. Un float tiene 32 bits y este 64 bits. Por eso tenemos más precisión en un double. Un literal constante es de tipo double a menos de que vaya seguida de F minúscula o F mayúscula, en cuyo caso es de tipo float. Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerle por acá un número, un literal de floating point es double por defecto. Pero tan pronto como tú agregas una F mayúscula o una F minúscula al final del literal, será float. Es decir, en este caso 3. Por ejemplo 15.5 en este caso es un double por defecto. Pero tan pronto como tú pones punto 15.5 F minúscula, esto en este caso es un float. Y esto mismo es 15.5 F mayúscula es igual a float. Entonces, un número por defecto aquí en C y lo más normal allá afuera en el campo de batalla para cualquier, ahora sí que para cualquier lenguaje de programación, por defecto todos los números serán números de doble precisión, es decir, double, de 64 bits. A menos de que tú le pongas la F minúscula o la F mayúscula, será double, pero tan pronto como tú le pongas una F minúscula o una F mayúscula al final del número, lo vas a convertir a float. Entonces esto está bien genial porque por defecto no te debes de preocupar. Por defecto se va a trabajar con números double, a menos de que tú se lo pongas explícitamente con una F o F mayúscula. El tipo de dato float pues es entonces útil si tú necesitas almacenar muchos números de punto flotante y si tú deseas usar poco almacenaje. Por ejemplo, pues 6 o 7 dígitos. Entonces si tú quieres usar números de punto flotante y quieres usar menos capacidad de almacenamiento porque son 32 bits, pues opta por float. Pero vamos, hoy en día ahora sí que las ordenadores, las computadoras tienen mucha capacidad, así que si yo fuera tú, y es lo más normal que yo te recomiendo, es que siempre uses números de punto flotante de doble precisión, es decir, los que tengan más dígitos significativos. Entonces, hoy en día ya no hay que economizar en capacidad y siempre hay que optar por double. Eso de usar float eran los años primeros de la computación, por ahí del 97. Pero hoy en día, pues por capacidad, por almacenamiento, no nos debemos de preocupar porque las computadoras hoy en día son bastante potentes. Nosotros hemos estado usando la especificación de formato porcentaje de en una sentencia print, cambiando de tema, para imprimir el valor de una variable entera, de una variable int. Si nosotros deseamos imprimir el valor de una variable float o double, nosotros usamos porcentaje f. Por ejemplo, vamos a considerar un ejemplillo. Vamos a ponerle un print. Cada vez vamos acercándonos ya a partes más interesantes. Vamos a poner en este caso porcentaje f. Si tú recuerdas, para interpolar una variable int usábamos la d. Pues si tú quieres almacenar una variable double o float, que es decir, una variable de punto flotante, pues usarías en este caso f. Y pues tiene sentido f de float, quizás. Entonces vamos a poner en este caso double d, que es igual a 76.23 este. Y vamos a imprimirlo por allá. Vamos a saltar de línea. Y vamos a poner en este caso la variable d. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo llegamos al mismo número en cuestión. 76.232. Y ahí lo tenemos. Entonces la f para imprimir variables flotantes o double. Ojo aquí, fíjate el resultado. Nos lo pone con 3 decimales extras. El valor de la variable en este caso será impresa a un número de decimales predefinido, usualmente 6, pero esto puede variar de un compilador a otro. Entonces pues la precisión puede variar. Fíjate, vamos a ponerle aquí esto, vamos a ponerle más numeritos a ver qué hace. Compilamos y ejecutamos y fíjate cómo acá
Pues en este caso nos pone 232, 556 y ahí está. Fíjate cómo nos puso 232, 556 y el 4. Ahí nos lo puso en 5. Aquí en este caso pues creo que redondeó. De hecho va a redondear cuando él crea conveniente. Esto no lo controlas tú tan fácilmente. Esto ya es propio del compilador, pero no te claves con esto. Siempre va a tratar de acercarse al más número posible. Entonces pues ahí fíjate cómo puede variar de un compilador a otro. Aquí eso no nos importa. Lo importante es que tú entiendas que pues siempre va a haber precisión, unos lugares decimales predeterminados de acuerdo al compilador. Pero no te preocupes, él va a tratar de acercarte lo más posible al número. Fíjate cómo aquí pues está redondeando. Entonces aquí no hay que clavarnos tanto con eso. Lo importante es que saber que vamos a usar double para que el número sea más aproximado. Y eso de que sea más aproximado se ve más cuando tienes muchos dígitos. Cuando tienes 1 o 2, pues no hace la diferencia entre usar double y float. La precisión de double y float ya se ve en casos muy extremos, casos muy exactos, es decir, muchos decimales. Así que no te claves tanto con esto. Ya cuando tú hagas cálculos demasiado científicos, avanzados, muy precisos, pues ya te tienes que preocupar por la precisión. Pero allá afuera, en el campo de batalla, lo más normal es trabajar con unos máximo 4 decimales. No pasa de ahí. Habrá veces que nosotros queramos, pues ahora sí que decir cuántos decimales a imprimir y a veces cuántas columnas usar. Por ejemplo, nosotros aquí, fíjate cómo le puse aquí, que este numerito me lo redondeé con 2 decimales y que use 6 columnas. Entonces, fíjate, vamos a ponerle aquí 2.32 y pues fíjate cómo nos da 76.23. Pues fíjate cómo aquí, pues le pedimos 2 y me redondeó. Si aquí le pongo 5, guardamos, recargamos y fíjate cómo acá me puso 76.24. Aquí quiere decir, le pedimos 2 decimales, fíjate aquí le pedimos 2. Quiere decir que en el de 5 para arriba, cuando es 5 va a redondear hacia arriba. 23 pues sigue 24. Entonces pues fíjate cómo redondean este punto hacia arriba. Si en este caso pues como le pusimos 4, si estos 4 guardamos, compilamos y ejecutamos. Acá lo tenemos, déjame ver por acá, F11. Y pues fíjate cómo nos puso 76.23. Y luego si le ponemos un 6, vamos a ponerle esto, guardamos, compilamos. Y fíjate cómo dice 7.24. Entonces de arriba, si el dígito posterior es 5 mayor o igual a 5, pues va a redondear hacia arriba. Entonces vamos a seguir con estos temas. Y como tú has de imaginar, tú puedes almacenar un valor float en una variable float y un valor double en una variable double. Entonces ahí no hay mucho que decir. Float con variable float y double con variable double. Desde que float es más pequeño que double, se permite almacenar un valor float en una variable sin ningún problema. Es decir, como tenemos menos precisión con float, pues tú también haz de cuenta que vamos a poner por ejemplo acá. Fíjate, aquí tenemos esta variable. Vamos a ponerle d y nomás vamos a declararla. Vamos a crear un float. Vamos a ponerle 6.23 f de float. Acuérdate que si tú quieres float, tienes que ponerle el sufijo f o f mayúscula. Entonces aquí tenemos un float y vamos a ponerle número float. Todo esto muy bien. Y fíjate lo que vamos a hacer por acá. En la variable double, vamos a ponerle variable número double. Número double. Double. Vamos a decirle que el número double va a ser igual a número float. Número float. Punto y coma. Imprimimos en este caso número double. Lo puse double. Ahí lo ponemos. Y vamos a imprimirle aquí F. De momento no vamos a clavarnos tanto con la parte decimal. Guardamos. Recompilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo ahí me da 6.32. ¿Por qué? Porque float tiene menos precisión. Entonces fíjate cómo acá estamos llegando a lo deseado. Saludos.